Buenos días a todos. Vamos a ver hoy un tema importante que es relacionado a la presencia o no de anticuerpos después de la infección por SARS-CoV-2. Y en este estudio hecho en España, donde me pareció un estudio bastante bueno, ya que hace dos pruebas para determinación de anticuerpos y obviamente establece la seroconversión o la seroepidemiología en relación a un país como es el de España, que ya cursó con los picos máximos de la enfermedad. Bueno, en concerniente a esta publicación se han realizado varios trabajos de investigación en relación a la prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Sin embargo, los trabajos son muy pequeños y están basados en la toma de muestra de pacientes de manera no aleatorizada. Es decir, he escuchado muchos compañeros que el SARS-CoV-2 no produce anticuerpos contra, no hay una prevalencia buena contra esta enfermedad y que nos dé cierta protección. Sin embargo, sí les tengo que mencionar que esos trabajos en los cuales se basan esas afirmaciones, pues obviamente, como lo dice este artículo, están basados en muestras de paciente no aleatorizado y son pacientes muy trabajos y además, pues no establecen las características de la prueba. Aquí, como dice, adicionalmente varios estudios han utilizado pruebas de anticuerpos con baja sensibilidad y baja especificidad y no reportan las características de la prueba. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado también dentro del análisis de esta enfermedad en el sentido de tomar en cuenta o no la información para poderla advertir al público y en ese contexto tomar tus decisiones y las precauciones en base a la enfermedad. Obviamente es importante ver el artículo para ver qué más dice. El ministro de Salud de España aprobó el estudio, del cual se incluían 61.000 individuos de manera aleatorizada y fueron seleccionados representando la provincia de origen de España. Grupo de edad, género, además se usaron dos pruebas para determinación de SARS-CoV-2, es decir, se les hizo la prueba no solamente con una sola prueba, sino con dos pruebas y además se estableció la sensibilidad y especificidad de ambas pruebas al finalizar este artículo. La metodología y las pruebas estadísticas sería mucho tardarnos en el análisis y en la profundización de esos aspectos y vamos a los resultados de manera directa. Aquí fue cómo se incluyeron 102.562 pacientes elegibles, sin embargo, al final de estos se incluyeron nada más 51.958 pacientes. La proporción de la prueba fue más baja en individuos entre 25 y 29 años de edad y en mayores de 65. Las dos pruebas, tanto la de punto de corte como la de inmunoensayo, que viene en el artículo descrita cada una de ellas. Entre el 27 de abril y el 11 de mayo de 2020, la cero prevalencia dentro del país fue del 5% para la prueba de punto de corte y 4.6% para la prueba de inmunoensayo. Esa es la prevalencia de anticuerpos en el país. No la prevalencia por individuo, sino la prevalencia dentro del país. En 7 provincias de la parte central de España, incluyendo Madrid, la cero prevalencia fue mayor del 10% tanto para la prueba de punto de corte como para inmunoensayo, mientras que en las provincias que están en las costas alejadas de la parte central, la prevalencia fue del 5%, lo que nos dice que las poblaciones de mayor densidad, o más bien los estados o las provincias de mayor densidad poblacional, tienen mayor seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en comparación a los pacientes que tienen la seroprevalencia del 5%, a las provincias que tienen la seroprevalencia del 5% y cuyas poblaciones tienen menor densidad de habitantes. De acuerdo a la prueba de punto de corte, la seroprevalencia fue de 1.1% en niños menores de un año y 3.1% en niños entre 5 y 9 años de edad, incrementando paulatinamente alrededor del 6% hasta la edad de 45 años. De acuerdo a la prueba de inmunoensayo y la seroprevalencia fue más baja en los grupos
mayores de edad de 85 años. Ahorita adelante vamos a ver esa gráfica, la cual nos establece esto que estamos aquí describiendo. La cero prevalencia con la prueba de punto de corte fue similar tanto para hombres como para mujeres y además fue más alta en comunidades con al menos 100.000 habitantes o 100.000 residentes del 6% en comparación al 4.2% en comunidades menores a 5.000 residentes. La cero prevalencia de trabajo de los trabajadores de salud pues fue alta, fue un 8 que oscila entre el 8 al 11.7% tanto para el punto de corte como para inmunoensayo. Los casos, contacto con casos confirmados, es decir, aquellos que tuvieron COVID-19, el rango fue del 31 al 37% y si el individuo no cohabitaba con los pacientes, COVID positivos fue solamente del 11%, es decir, se detectó hasta 31-37% de cero prevalencia de anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 en aquellos pacientes que tenían contacto con el COVID positivo y que además cohabitaba en la misma casa o en la misma habitación, o en el mismo departamento, habitación o casa. En los pacientes que reportaron anosmia o 3 o más síntomas, la cero prevalencia fue del 49% para la prueba de punto de corte y de 54% para la prueba de inmunoensayo. La proporción de individuos con prueba positiva PCR asintomáticos fue del 32.7% en la prueba de punto de corte y del 28.5% en la prueba de inmunoensayo. Para ambas pruebas, la cero prevalencia fue 16.9% en aquellos que reportaron síntomas compatibles con la enfermedad y 88% en pacientes positivos dentro de los 14 días de haberse hecho la prueba, es decir, una cero prevalencia bastante alta. Bueno, aquí vamos a ver lo que en tablas se resume lo que hemos mencionado. Aquí está la prueba de punto de corte, que sí le llamé yo, la traducción, la prueba de inmunoensayo, así como el número de participantes y la cero prevalencia con su intervalo de confianza del 95%. Ustedes pueden ver que en cuanto a género, pues no hay gran diferencia. De los 0 a 19 años, de 0 a 19 años de edad, pues del 3.4 versus 3.8% para inmunoensayo. Entre 35 y 49, 5.3 y 4.9 respectivamente, con su intervalo de confianza. Y además hay descripción en cuanto a las nacionalidades. Obviamente en cuanto a españoles y otras nacionalidades que están dentro del país, pues obviamente fue muy parecido tanto la cero prevalencia determinada por la prueba de punto de corte como la prueba de inmunoensayo. Continuando con esta misma tabla, vale la pena establecer la cuestión del, de los pacientes que se encuentran, por ejemplo, los trabajadores de salud, los cuales la prevalencia con la prueba de punto de corte fue 10.2% y la cero prevalencia con la prueba de inmunoensayo también fue el 10%. Y como pueden ustedes observar, pues son los trabajadores de la salud los que más tienen la cero prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 de acuerdo a esta publicación. En esta tabla continua podemos ver también, de acuerdo a la municipalidad y al número de habitantes, vean ustedes que los municipios o las provincias con mayor de 100.000 habitantes por la cero prevalencia con la prueba de punto de corte fue de 6.4% en comparación al inmunoensayo que fue del 6%. Y baja, digamos que significativamente en las provincias menores de 5.000 habitantes a 4.2% y 3.8%. Aquí se puede ver esquemáticamente cómo se observa cómo la cero prevalencia es mucho más alta en la región central del país de España, de un 10 hasta 11%, por aquí se encuentra Madrid, en comparación
a las provincias que están en las costas. Yo, mi punto de vista es que muy probablemente en México esté pasando lo mismo en áreas centrales del país donde la densidad de población es muy alta, la seroprevalencia y la formación de anticuerpos contra SARS-CoV-2 es más alta en comparación a los estados de la costa. Este es, bueno, la anterior prueba que fue en base al punto de corte y prácticamente es la misma o muy parecida o casi igual a la prueba de inmunoensayo, como la seroprevalencia se encuentra mucho más alta en los estados o en las provincias del centro de España. Por otro lado, podemos observar eh, los pacientes, la seroprevalencia de pacientes que se encuentran asintomáticos o sintomáticos, asintomáticos compatibles con COVID-19, como en la prueba de punto de corte fue el 2.5 y la seroprevalencia por inmunoensayo del 2%. 14 días antes, menor o igual a 14 días antes de la prueba, fue de 13.9 para punto de corte y 14% para inmunoensayo. Después de la prueba fue hasta 18% en ambos estudios. Y de acuerdo al estatus de PCR positiva menor o igual a 14 días antes del estudio de la visita fue del 49% de la prevalencia en el punto de corte y 65.8% en la prueba de inmunoensayo. Y la estatus de PCR positiva mayor a 14 días antes del estudio de la visita fue del 88.6% de la seroprevalencia o los anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 en la prueba de punto de corte y en la prueba de inmunoensayo hasta el 90.1%. Dentro de este periodo hay una alta posibilidad de que el paciente se encuentre con títulos altos de anticuerpos contra la SARS-CoV-2. Aquí vamos a ver cómo se encuentra gráficamente la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en porcentaje. Y en línea azul vamos a ver la prueba de punto de corte y la prueba de inmunoensayo. Sí podemos observar dos aspectos fundamentales, que es los pacientes pediátricos de menos de, digamos, de un año, 2 años, este es el punto, y conforme va incrementando la edad se va incrementando la seroprevalencia en las dos pruebas de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Sin embargo, después de los 85 años hay un descenso y los niveles se encuentran muy parecidos a los pacientes, a los niños menores de 5 años. No tanto la prueba, por ejemplo, de punto de corte de muestra, pero la de inmunoensayo sí se ve un descenso considerable después de los 80 años de edad. Aquí está digamos, la sensibilidad y la especificidad para los pacientes de seroprevalencia con inmunoensayo y para punto de prueba de corte. La sensibilidad y especificidad pues se establecen que son muy altas, varían de acuerdo a la edad en cuanto a la sensibilidad, pero la especificidad no cambia en este punto y de acuerdo a las percentilas también es mucho más sensible o específico. Por otro lado, también se establece la sensibilidad de acuerdo a los síntomas, pero de acuerdo a los síntomas y de acuerdo al estatus del PCR, pues obviamente la sensibilidad tiende a bajar si es antes de los 14 días del estudio de visita y la especificidad muy alta. Esto nos quiere decir que, bueno, es un estudio muy interesante, muy bueno, en los cuales sí se demuestra la prevalencia o la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, aunque considero que sigue siendo un porcentaje bajo en relación al porcentaje o a la prevalencia de la enfermedad del SARS-CoV-2 en cada país. Lo que nos dice que sí una gran porcentaje de la población desarrolla anticuerpos una vez que tiene la infección, pero no se considera esta gran proporción tan alta, muy posiblemente por algunos defectos de las pruebas. Sin embargo, esto nos lleva a establecer que debemos seguir tomando las medidas de precaución de SARS-CoV-2.
Una de las explicaciones importantes dentro de la discusión en este artículo es que los niños tienen menor posibilidad de infección por SARS-CoV-2 y por ende menor probabilidad de desarrollar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esto se explica científicamente debido a que los niños tienen menos receptores contra la enzima convertidora angiotensina 2 en las vías respiratorias en comparación a los adultos. Eso podría ser una explicación importante del por qué los pacientes pediátricos tienen menor posibilidad de infectarse y por obvias razones menor cantidad de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad este artículo. Estamos en contacto, que tengan un buen día.